Después de la derrota de julio, entre el CC y Lenin surgieron efectivamente divergencias respecto a la suerte de los soviets. Es sabido que Lenin, deseando concentrar la atención del partido en los preparativos de la insurrección fuera de los soviets, prevenía contra el excesivo entusiasmo por los soviets, considerando que estos, envilecidos por los defensistas, ya no tenían ningún valor. El Comité Central y el Sexto Congreso del Partido adoptaron una línea más prudente, considerando que no había fundamento para estimar excluida una vivificación de los soviets. La intentona de Kornilov demostró que esta decisión había sido acertada. Por lo demás, esas divergencias no fueron una cuestión de actualidad para el partido. Lenin reconoció posteriormente que la línea del Sexto Congreso había sido acertada. Es interesante que Trotsky no se haya aferrado a esta divergencia ni la haya abultado hasta darle proporciones monstruosas, entre comillas. Un partido unido y monolítico, centro de la movilización revolucionaria de las masas, tal es el cuadro de la situación de nuestro partido en este periodo. 3. El periodo de organización del asalto septiembre-octubre. Hechos principales de este periodo. A. La convocatoria de la Conferencia Democrática y el fracaso de la idea de formar un bloque con los demócratas constitucionalistas. B. Paso de los soviets de Moscú y de Petrogrado al lado de los bolcheviques. C. El Congreso de los Soviets de la región del norte y la resolución del Soviet de Petrogrado contra la evacuación de las tropas. D. La resolución del Comité Central del Partido sobre la insurrección y la formación del Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado. E. La resolución de la guarnición de Petrogrado sobre el apoyo armado al Soviet de Petrogrado y la organización del sistema de comisarios del Comité Militar Revolucionario. F. Las fuerzas armadas de los bolcheviques se lanzan a la calle, detención de los miembros del gobierno provisional. G. La toma del poder por el Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado y la formación del Consejo de Comisarios del Pueblo por el Segundo Congreso de los Soviets. El rasgo característico de este periodo es la rápida agravación de la crisis, el completo desconcierto de los círculos gobernantes, el aislamiento de los eseristas y los mencheviques y el paso en masa de los elementos vacilantes al lado de los bolcheviques. Conviene señalar una particularidad original de la táctica de la revolución en este periodo. Consiste esta particularidad en que cada paso, o casi cada paso, de su ofensiva, la revolución procura dado como si fuera un paso defensivo. Es indudable que la negativa a evacuar las tropas de Petrogrado fue un serio paso de la ofensiva de la revolución. Pero, no obstante, esa ofensiva se hizo bajo la consigna de defensa de Petrogrado contra una posible ofensiva del enemigo exterior. Es indudable que la formación del Comité Militar Revolucionario fue un paso todavía más importante de la ofensiva contra el gobierno provisional, pero, no obstante, se dio bajo la consigna de organizar el control de los soviets sobre la actividad del Estado Mayor de la zona. Es indudable
que el paso franco de la guarnición al lado del Comité Militar Revolucionario y la organización del sistema de comisarios soviéticos señalaron el comienzo de la insurrección. Pero, no obstante, estos pasos los dio la revolución bajo la consigna de defensa del Soviet de Petrogrado contra posibles acciones de la contrarrevolución. Parecía como si la revolución camuflara sus acciones de ofensiva con la envoltura de la defensa para que le fuese más fácil arrastrar a su órbita a los elementos indecisos, vacilantes. A ello se debe quizá el carácter aparentemente defensivo de los discursos, artículos y consignas de este periodo, que, no obstante, tienen un carácter profundamente ofensivo por su contenido interno. ¿Hubo en este periodo divergencias en el seno del Comité Central? Sí, y no pequeñas. Ya he hablado de las divergencias en el problema de la insurrección, reflejadas íntegramente en las actas del CC del 10 y del 16 de octubre. Por ello, no voy a repetir lo dicho antes. Ahora es necesario detenerse en tres cuestiones: la participación en el anteparlamento, el papel de los soviets en la insurrección y la fecha de la insurrección. Es tanto más necesario por cuanto Trotsky, en su afán de situarse en lugar visible, ha falseado involuntariamente, entre comillas, la posición de Lenin en las dos últimas cuestiones. Es indudable que las divergencias respecto al anteparlamento fueron serias. ¿Cuál era el fin, por decirlo así, del anteparlamento? Ayudar a la burguesía a relegar los soviets a segundo plano y echar los cimientos del parlamentarismo burgués. Si podía o no el anteparlamento alcanzar ese fin en la situación revolucionaria de entonces es ya otra cuestión. Los acontecimientos demostraron que ese fin era inalcanzable y que el propio anteparlamento era un aborto de la Korniloviada. Pero es indudable que con el anteparlamento los mencheviques y los eseristas perseguían precisamente ese fin. ¿A qué podía llevar en tales condiciones la participación de los bolcheviques en el anteparlamento? Únicamente a desorientar a las masas proletarias respecto a la verdadera faz del anteparlamento. A ello principalmente se debe la vehemencia con que fustiga Lenin en sus cartas a los defensores de la participación en el anteparlamento. La participación en el anteparlamento fue, sin duda, una grave equivocación. Pero sería erróneo suponer, como lo hace Trotsky, que los defensores de la participación fueron al anteparlamento con el fin de desarrollar allí una labor orgánica con el fin de llevar el movimiento obrero al cauce de la socialdemocracia, entre comillas. Eso es completamente falso. Eso es mentira. Si eso fuera cierto, el partido no habría logrado corregir esta equivocación en un 2x3, retirándose ostensiblemente del anteparlamento. La vitalidad y la fuerza revolucionaria de nuestro partido se expresaron, entre otras cosas, en que enmendó esta equivocación en un abrir y cerrar de ojos. Ahora
Permitidme que corrija una pequeña inexactitud que se ha deslizado en la relación que Lenzner, el redactor, entre comillas, de la obra de Trotsky, hace de la reunión del grupo bolchevique en que se resolvió la cuestión del anteparlamento. Lenzner dice que en la reunión hubo dos informantes, Kamenev y Trotsky. Eso no es cierto. En realidad, los informantes fueron 4. 2 en favor del boicot del anteparlamento, Trotsky y Stalin, y 2 en favor de la participación, Kamenev y Novin. Aún procede peor Trotsky cuando se refiere a la posición de Lenin en cuanto a la forma de la insurrección. Según Trotsky, resulta que Lenin quería que el partido tomase en octubre el poder independientemente del Soviet y a espaldas de éste. Criticando después esta necedad atribuida a Lenin, Trotsky galopa y caracolea, soltando por último esta condescendiente frase: eso hubiera sido un error. Aquí Trotsky no dice la verdad acerca de Lenin, tergiversa la idea de Lenin acerca del papel de los soviets en la insurrección. Podría citar un montón de documentos demostrativos de que Lenin proponía tomar el poder a través de los soviets, del de Petrogrado o del de Moscú, no a espaldas de ellos. ¿Qué fin persigue Trotsky con esa leyenda más que extraña acerca de Lenin? Trotsky no procede mejor cuando analiza, entre comillas, la posición del CC y de Lenin en cuanto a la fecha de la insurrección. Al relatar la célebre reunión del CC del 10 de octubre, Trotsky afirma que en esta reunión se adoptó una resolución diciendo que la insurrección debería producirse a más tardar el 15 de octubre. Resulta que el CC señaló para el 15 de octubre la fecha de la insurrección y que luego, faltando él mismo a su acuerdo, la aplazó hasta el 25 de octubre. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. El Comité Central solo adoptó en este periodo 2 resoluciones sobre la insurrección, la del 10 y la del 16 de octubre. Leamos estas resoluciones.